Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se conecten y a qué hora estén viendo este testimonio. Yo soy María Angélica Lazo, Mari Lazo para ustedes, con mucho cariño desde Panamá. Y contar mi testimonio es algo que me emociona porque también cuando lo escucho, ya se me aguaron los ojos, em, es ver esa misericordia de Dios en mi vida, en mi familia, es sentir esa presencia que, que siempre está allí desde chiquito. Inclusive también en momentos que tú sientes que te abandona, pues no es así, no es así. Y para contarles un poco de mis inicios, yo desde los 7 años iba los sábados a un convento porque eh, mi mamá no sabía qué hacer conmigo, más o menos, porque yo soñaba. Y yo le contaba como mis sueños y a ella eso le parecía como que un poquito raro o como que le asustaba, no sabía cómo manejarlo. Mis padres estaban divorciados, o sea que mi madre me crió como como madre soltera, pues en casa, mi papá presente, pero desde otro lugar. Y eh, una tía mía, hermana de mi papá, es muy devota, una mujer consagrada hasta el día de hoy a Dios, y ella tenía estos servicios en este convento los sábados. Y mi mamá le dijo, mejor llévate a María Angélica porque yo creo que ahí la pueden entender mejor. Y ahí de la mano de un santo sacerdote que todavía vive y unas monjitas, empecé un caminar con ellas. Ya después que llegó como la época de adolescencia, un poco antes, más o menos la preadolescencia, ya pues quería hacer otra cosa los sábados y ya no iba ahí, pero esa semilla había sido sembrada. Y hoy, con todos los frutos que ha dado, yo me doy cuenta de la importancia de sembrar esas semillas de fe, porque por gracia de Dios uno no sabe cuándo empiezan a florecer. De allí, pues, una adolescencia no tan complicada, pero sí eh, rodeada de muchas fiestas, muchas salideras, pero yo siempre tenía ese temor de Dios adentro, que vuelvo y digo, siento que fue sembrado antes y me ayudó mucho a poder mantener también la cordura durante esa etapa que es complicado porque la corriente te lleva. Emocionalmente estás muy inmaduro, las amistades, los entornos y tener eso dentro, yo siento que fue algo que me sostuvo. Ya después, en mi vida profesional, trabajé en una multinacional por 7 años. Después de eso abrí mi propia empresa, la cual vendí y todavía existe. Y cuando empecé a pensar de formalizar la relación con mi novio, hoy día mi esposo, teníamos claro que queríamos fundamentar nuestra familia desde la roca, que es Cristo, que es la iglesia y también hacer una iglesia doméstica. Cuando éramos novios pensábamos de cuántos hijos queríamos tener y siempre mencionábamos 4, pero no sabíamos que el formato de nuestros 4 hijos iban a ser 3 en la tierra y uno en el cielo. Y de ahí em, viene como ese episodio medular que me cambió los planes. Mi segundo hijo, Marco Aurelio, falleció en mi vientre antes de nacer, el mismo día que pusimos la cuna en la mañana. En la noche tocó recogerla y un niño muy deseado, muy esperado, ya estaba grande. Mi hijo cuando salió, yo lo vi con esas pestañas largas, ese dedo gordo del pie que era igualito al de mi esposo y al de mi hijo mayor. Y sí, era un momento de dolor, un momento totalmente inesperado, pero yo me sentía fortalecida, yo me sentía sostenida por algo, por alguien más fuerte que yo, porque yo sabía que yo era
muy débil para una situación como esa, pero lo que yo experimentaba internamente también se me reflejaba en el exterior y mucha gente no me comprendía por cómo me veían. Hasta yo misma me sorprendía de mis pensamientos, de mis sentimientos, eh, que fue un sacerdote a verme a la habitación del hospital y él había sido mi guía espiritual, mi confesor, y conocía todo esa parte de mí, no solamente mi luz, sino también mis sombras. Y yo le decía, Padre, ¿por qué yo me siento así? Y él me decía, no se extrañe, porque usted ha venido caminando y ahorita mismo está floreciendo todo eso que con esfuerzo usted ha ido construyendo dentro suyo. Y ahí yo me di cuenta de que valía la pena compartir eso. Yo no era muy de redes sociales, sino recientemente, muy recientemente, y fue porque me tocó, porque tenía una conferencia en Guatemala y me habían pedido página web, Instagram, y yo no tenía nada de eso. Yo decía, nunca he necesitado nada de esto, pero pues en este mundo moderno se necesitan. Miren que estoy compartiendo a través de la tecnología y de todos estos avances algo para edificar. Y yo me di cuenta que ya tenía que moverme a esas áreas, eh, a esas aguas digitales a las cuales yo había tenido mucha resistencia. Porque, bueno, esas razones ya no existen en mí. Ya he como roto esa barrera y pues aquí estoy y feliz y aprendiendo cómo uno puede interactuar y cada vez aprendiendo más acerca de esto. Y mis amigos me decían, María Angélica, tú tienes que compartir tu testimonio, compartir a todas esas familias que experimentan un duelo perinatal o gestacional, cómo tú has podido mantener la paz. Y yo decía, no, 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 em, ¿cómo voy a compartir mi vida privada? Es muy privada. Y empezaron a ver de diferentes lugares, diferentes personas que me decían lo mismo. Y yo con mi mente ingeniera, porque soy ingeniera industrial, veía un patrón, veía un común denominador en que escribiera, que escribiera, que escribiera mi testimonio. Y lo puse en oración y se me re que te confirmó que debía escribir mi libro. Lo escribí como por un acto de obediencia, como que, ok, yo sé que esto me manda el Señor, esto no estaba dentro de mis planes, ni la situación que me estaba pasando estaba dentro de mis planes, pero ahora inclusive algo totalmente distinto y, y que era como muy anti yo en ese momento. Era compartir todo lo que yo internamente experimento desde mi fe. Y bueno, nació Marco Aurelio, Historia de una madre y su bebé en el cielo, y yo decía, bueno, voy a sacar 1000 ejemplares y ya, pues los regalo y listo. Pero eso no fue así. La imprenta cometió un error y sacó el doble. Y después tuve que sacar más libros. Y yo decía, pero ¿y entonces? Esto no acaba. Y ese fue como el inicio. Me llamaron de otros países, fui con mi librito, ya después también embarazada, fui con mi librito llevándolo, todo lo que se recoge es para un hogar de niñas víctimas de incesto y para otro de riesgo social. Y pues también para la Casa de la Misericordia. Cuando le pregunté a Dios, muéstrame a dónde quieres. Primero, yo lo quería regalar como para salir rápido de eso. No, había que venderlo. Ok, ¿cuál es el precio? Entonces me venía mucho 12, los 12 apóstoles, en la lectura de ese día mencionaban mucho eso y bueno, lo tomé. Después, ¿a dónde quieres que vaya el dinero? Le dije, muéstramelo hoy. Y me mostró a las dos monjitas, Casa de Herrero, Cuchillo de Palo. Yo estoy muy cercana de un hogar de niñas víctimas de incesto y no se me había ocurrido que eso iba para allá. Y me encontré a la otra monjita que tenía relaciones con ellas desde hace como 15 años, pero no, tenía meses que no la veía y me la encontré en la calle. Yo dije, Señor, va para donde ella, también para donde la monjita. Y antes que acabara la noche, ¿cómo poder olvidar a la Casa de la Misericordia? Que yo escribo desde hace más de 15 años allí en un manual de oración que se traduce en diferentes idiomas y va a diferentes partes del mundo, que se llama Misericordia Día a Día, y tienen proyectos como Casa de la Misericordia. Y dije,
no puede ser eso de casa de herrero, cuchillo de palo, no puede ser. Entonces también va para la casa de la misericordia y pues así dividí lo que venía de las ganancias del librito. ¿Y qué es lo curioso y por qué yo siento que me une a este canal hoy de YouTube? Contar de qué fue lo que pasó, qué tiene que ver el rosario dentro de esta historia. Cuando yo hice mi oración en la mañana ese día, nuestra oración de todos los días la hicimos esta mañana aquí en la casa con mis hijos, esa oración la hacemos en familia y yo sentía que mi hijo, un bebé no nacido, pues que tenía vida y que también oraba todas las mañanas con nosotros, ya no estaba, ya no estaba ahí. Entonces yo me quedé pensando, pero si yo fui a una cita médica hace muy poco y todo estaba bien. Bueno, me quedé con eso y fui a una cita con un doctor de medicina oriental que me hacía acupuntura. Como para relajarme, para ayudarme para el parto y todo eso. Y cada vez que poníamos las agujas, el bebé siempre se movía un poco. Y ese día el bebé no se movió. Y él me dice, no te preocupes, María Angélica, que yo tengo un estetoscopio aquí en mi bolsa. Y cuando busca en su bolsa, su hija le había sacado el estetoscopio para jugar el día anterior. Y me dice, ay, bueno, no vamos a poder verlo, pero no te preocupes, todo está bien. Tu chequeo médico, tú eres una mujer muy sana, te alimentas muy bien, has tenido un parto previo muy sano también. Pero ahí yo, cuando bajé de ese consultorio, entré en mi auto y hasta el sol de hoy tengo un rosario guindado en el retrovisor. Yo no sé si allá en España tienen la costumbre de que ponen algún objeto religioso en los autos. Y yo me agarré de ese rosario que tenía ahí y yo dije, Señor, si es verdad esto que yo estoy pensando y sintiendo, yo no puedo con esto. No puedo con esto. Te lo entrego. E hice ahí en la intimidad de mi auto ese acto de entrega al Señor, de esto es muy fuerte, yo me conozco, yo no voy a poder con una situación como esta. Y lo entregué. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Yo siento que ese momento fue tan real que Dios me dijo, ok, me lo entregaste, yo me encargo. ¿Y cómo me di cuenta que Dios se encargó? Por esa paz que sobrepasaba todo entendimiento, esa paz que dicen Filipenses. Esa paz no solamente yo la leí en la Biblia, esa paz yo realmente la estaba experimentando. Y ahí me erizo de recordar eh, que hay veces que no nos sentimos dignos de recibir esas promesas tan grandes, pero ahí es cuando realmente nos sentimos hijos amados del Padre y, cómo no, de la Madre. Yo hice ese acto de entrega colgada de mi rosario, que todavía está ahí, ya a veces tiene las cuentitas un poco pulverizadas del sol, pero ahí todavía lo tengo. Y de ahí todavía me agarro. Y sigue teniendo esa misma eficacia siempre. Y de allí esa paz que se me fue mandada a compartir es lo que he venido haciendo. Fundé junto con un grupo de amigas una fundación para atender, que se llama Huellas de Ángel Panamá, que es para atender duelo perinatal, gestacional e infantil. Con el movimiento de mi libro me llegaban muchas familias experimentando distintos tipos de duelo y empezó mi mente ingeniera a ver cómo podía no solamente escucharlos, sino poder acompañarlos mejor. E ideé un protocolo, un proceso, mi mente que siempre piensa en métodos, eh, las ingenieras industriales tenemos eso como siempre muy en todo, ¿no? En todo, cómo puede ser mejor, cómo podemos maximizar, hacer los procesos más eficientes. Y yo decía, ¿cómo este encuentro con esta persona que sufre, que viene a mí
¿Cómo yo puedo acompañarla? E hice un método que te lleva a tomar el dolor desde sufrirlo hasta transformarlo de la mano de Dios. Porque si leían mi librito, se daban cuenta de que el ingrediente principal es la fe y los protagonistas son Jesús y María. Bueno, en ese momento no mencionaba tanto a San José, pero si me preguntan hoy día, es la Sagrada Familia. Em, entonces, pues yo daba de lo que tenía para compartir, de mi fe, de mi escucha y poco a poco de ese proceso con mi metodología inventada por mí para tomar el dolor, porque venía gente con dolor. Y yo decía, bueno, esto es lo mismo. Mi mente ingeniera decía, esto es lo mismo, nada más que ahorita cambiamos la materia prima y ahorita lo que estoy agarrando es el dolor. ¿Cómo vamos a transformarlo? Y después, en un cumpleaños de mi mamá, una amiga de ella que es mexicana, que tenía mucho tiempo que no veía, que de hecho tiene uno nacido, su único hijo es uno nacido, que tiene en el cielo, que recuerdo muy bien eso que pasó hace mucho tiempo, porque yo había estado en su baby shower unos días antes de que su bebé falleciera. Me pregunta María Angélica, tanto tiempo que no te veo, cuéntame qué estás haciendo. Y yo le cuento, doy capacitaciones en los hospitales, soy parte de esta fundación, hacemos esto, lo otro, estoy abriendo en mi parroquia de ese momento, porque ahora vivo en otra ubicación, estoy abriendo dentro de la Pastoral de la Salud divisiones de duelo. Y empecé a explicarle todo lo que hago y ella me dice, tú eres tanatóloga. Y yo, ¿tana qué? ¿Eso qué es? Tanatología. ¿No conoces la tanatología? Yo le dije, no tengo idea. Y lo busqué en internet. En ese mismo momento le dije, dame un segundito, lo busqué y decía que la tanatología es la ciencia que estudia la muerte, el sentido del sufrimiento, el proceso del duelo y la pérdida. Y yo dije, yo no sé dónde se estudia eso, pero yo necesito. O sea, yo soy una tanatóloga sin haberlo estudiado empíricamente. Y había una universidad en México, claro, ella mexicana, pues en México hay muchos tanatólogos. Había una universidad que empezaba unas semanas después el grado de tanatología. Y dije, necesito entrar. Eso no estaba en mis planes todavía, ni tampoco la inversión económica que costaba la carrera. Y vi una parte que decía descuentos especiales para agentes de pastorales de salud, sacerdotes, monjas. Hablé con el párroco de mi parroquia y le dije, padre, mire. Y él me dice, ¿qué quieres que haga? Una carta que diga que estás haciendo estas cosas aquí. Le dije, padre, es que lea eso es para mí, me dice, definitivamente, venla a buscar de una vez. Mandé mi carta con unas referencias hermosas que me hizo el sacerdote y me dieron un 15% de descuento que aproveché mucho y fui con eso a donde mi esposo, porque a todo esto tengo 3 hijos en la tierra que atender y el horario era en horario de México, o sea que iba a ser hasta tarde en la noche. Ahí empecé a tomar café y ahora pues no lo dejo. Empecé cuando con la carrera de tanatología y pues ya me acostumbré a tomar un cafecito que antes no tomaba porque tenía que mantenerme despierta para recibir las clases y después yo siempre me quedaba de una vez haciendo mis tareas, investigando un poquito más. No obstante, tenía que pararme a las 5 de la mañana para despertar a mis hijos y hacer el desayuno, si se llevaban las loncheras con los almuerzos, etcétera. Pero mi esposo me apoyó en todo, desde dormir a los niños hasta despertarlos en la mañana para que yo durmiera un poquito más y después ya yo entraba a la cocina. Y si él tenía que entrar a la cocina porque yo estaba ahí arrastrando la manta, también él entraba a la cocina. Y em, estudié tanatología y ahí me di cuenta que esto que yo venía ejerciendo, la ciencia ya le tenía un nombre. Y eso me ayudó a que yo pudiera profesionalizar mucho más lo que venía haciendo. Y me daba como esa autoridad que a veces el mundo necesita, esos títulos que al mundo le gusta. Yo no sentía que lo necesitaba
pero me da, porque era servir, o sea, yo servía y estaba a donde se necesitara y siempre tenía mucho trabajo, pero me di cuenta que en ciertas ocasiones sí es necesario, sobre todo para entrar al corporativo, porque empecé a entrar a empresas de las cuales yo atendía a ciertos dolientes y me decían, esto sería maravilloso que pudiera tenerlo en la empresa donde yo trabajo, porque no me trataron de una manera digna. Y yo dije, yo voy a crear una charla, un taller para que las empresas puedan tratar a sus colaboradores que están pasando por pérdidas de una manera más digna y empática. Y ahí me servía el título de ingeniera industrial y tanatóloga. Entonces ya tenía como esa entrada más fácil desde recursos humanos para que, ok, que venga y que nos capacite. Y es algo que amo hacer porque siento que son entornos muy fríos que meter ese toque de humanidad es importante. Y por ahí, donde entra ese toque de humanidad, entra la fe, porque yo no puedo evitarlo, que aunque las empresas piden que sea todo como muy, muy abierto, no hablar de temas religiosos, en la segunda parte, después del taller, hay un periodo de preguntas y respuestas. Y cuando me preguntan a mí por mi testimonio, yo no puedo evitar mencionar la fe y esos nombres de esos protagonistas claves que fueron los que a mí me sostuvieron, que fueron los que les comenté anteriormente. Entonces por ahí se va filtrando el tema de la fe, cosa que a mí me encanta, porque siento que al fin y al cabo ese es mi llamado. Y paralelamente, no he dejado de hacer rosarios desde la otra vez. Yo siempre repetía, dije, desde hace tantos años, y me dice una que María Angélica, no, los 15 años los pasamos hace tiempo. Bueno, ya no sé, hace más de 15 años. Em, no sé cuánto, estamos en 2025. Bueno, nos reuníamos en mi casa de manera presencial, no llevo la cuenta, em, para hacer rosarios eh, todas las semanas. Después vino pandemia y tuvimos que pasarlo de manera presencial a plataformas virtuales. Después de la pandemia, bueno, con la pandemia me di cuenta que se podían conectar gente de todos lados del mundo o de Panamá que no estuvieran específicamente alrededor de la zona donde yo vivía y que eso era muy provechoso y decidimos dejarlos virtuales, aunque hacía falta un poquito como esos encuentros presenciales, entonces los alternaba en que era una vez presenciales al mes, los otros virtuales, para darle pues cabida también a las que ya se habían enamorado del rosario y estaban en otros países, ¿no? Entonces, bueno, lo hacíamos así. Después yo me mudé eh, y, y ya vivía un poco más lejos y muchas ya empezaron como a trabajar nuevamente. Con pandemia había un poco más de flexibilidad y fuimos cambiando un poquito el tema de la regularidad de los rosarios. Y en ese tiempo yo dije, el llamado de la Virgen es a rezar el rosario con el corazón. Entonces, no solamente va a ser la cantidad de veces que nos reunamos, sino que cuando nos reunamos realmente sea un encuentro íntimo, cercano con ella. Y aquí tengo mi cuaderno, de hecho, eh, lo que se me venía revelando de cómo desarrollar cada misterio con tres cosas. Número uno, el contexto, ¿no? Se mencionaba el misterio. Primer misterio de gozo, la anunciación. Entonces hablaba mucho del contexto del pasaje para que la gente se hiciera la película en la cabeza de qué estaba pasando en ese momento, cómo era ese entorno. Y ya con ese entorno bien dibujado mentalmente, íbamos hacia la reflexión, después a qué nos invita en nuestra vida cotidiana
y luego cuál era el fruto que estábamos recibiendo gracias a la gracia de estar rezando ese misterio. Entonces se hizo un rosario muy profundo y muy aterrizado. Claro, por encuentro hacíamos todo el rosario, pero desarrollábamos un misterio para quedarnos con esa tarea, para llevar a la vida cotidiana muy clara. Además, no solamente por el tema de tiempo, sino para que tuviéramos esa acción muy concreta. Para la siguiente semana, la misma dinámica. Hacíamos todo el rosario y profundizábamos en un misterio de esa manera. Yo lo explicaba y también traje un teólogo y creo que traje otro invitado. Eso fue en el 2020 y 21. Em, y así estaba escrito, era todo escrito a mano, a pluma, a lápiz, cuando me iba llegando, como toda la información. Y aquí tengo la guía que utilizábamos. Y em, después me di cuenta que al atender los dolientes, espere, algo muy importante. Eso nos duró profundizarlo casi un año. O sea, cada misterio del rosario. La gente pues les encantó. Llamaban a otras personas para que se conectaran, para que pudieran comprender el rosario y no solamente como rezarlo sin esa comprensión y sin esa internalización de lo que estábamos rezando. Y bueno, cuando se acabó, la gente siempre me decía, María Angélica, hay que repetir esto nuevamente, hay que repetirlo, pero bueno, ya para las que habían estado, repetirlo, yo dije, no, mejor vamos a aprender de otras cosas de Mamá María, eso lo haremos de repente más adelante. Y al atender los dolientes, y al darme cuenta que muchos estaban alejados de la fe o que estaban peleados en ese momento con Dios por la situación que les había pasado, yo buscaba ciertas como metodologías o formas de que pudieran incluir esa herramienta del rosario en sus vidas, en sus duelos, porque así como mi fe iluminó mi duelo, también podía iluminar el de ellos. Pero a veces no querían rezar, estaban muy apáticos, em, y a mí se me ocurrió ir destilando los misterios del rosario en clave de duelo. Todo lo que ya yo tenía aquí anotado, que ya yo estaba empezando a pasarlo en la computadora, pero es bien largo, bien largo, bien largo. Yo dije, voy a hacer esto para los dolientes. Y empecé a desarrollarlo poco a poco desde hace un par de años. No lo había terminado hasta antes de ayer. Y qué diosidencia que hoy tengo esta entrevista y yo siento que es como el momento perfecto también de compartirlo con el mundo porque hay mucha gente sufriendo que no sabe que se pueden agarrar, así como yo me agarré del rosario, se pueden agarrar del rosario y el rosario puede sostenerlos. Esa intercesión de Mamá María con nuestro Padre Dios es un regalo del cielo para que lo aprovechemos. Entonces, por eso estoy con este nuevo proyecto que se llama Rosario para Duelo. Y apenas le estoy haciendo como un loguito muy sencillo, eh, blanco, porque representa la paz, que es lo que te va a dar el rosario. La paz para que desde esa paz tú puedas gestionar tus emociones y puedas reconstruir tu vida con tu nueva realidad. Porque estamos en duelo, ¿verdad? Porque estamos hablando de ese contexto. Entonces, empecé a hablar con Mamá María y le dije, ok, ¿cómo lo quieres? ¿De qué color lo quieres? Y como todo empezó siendo algo como muy criollo de yo escribiendo a mano, le dije a la diseñadora que me está ayudando,
porque todavía no sé mucho de esas cosas, de hacer diseños. Ya hice las pases con la tecnología, pero tampoco es que estoy tan avanzada. Le dije que sea blanco y unas letras muy sencillas, que digan Rosario para Duelo, y dentro tiene unas manitas rezando. Y empecé a pensar quiénes iban a ser, pues, los patronos de ese rosario, como este, por ejemplo, que tengo aquí. Em, es de Lourdes, entonces la medallita, pensaba, Dime, mamá María, ¿qué advocación quieres? Yo tengo las mías favoritas, pero no quiero que sean las que a mí me gustan, sino las que tú quieres para esto. Y no pasó ni una hora y estaba requete confirmado que era la Sagrada Familia. Y me encanta porque está San José, y San José es el patrono de la buena muerte. Yo tengo unos protocolos para enfermos terminales que tienen que ver con San José. Entonces, me encantó que San José pudiera estar y le dije, oye, qué buena idea, Virgencita, vamos, con la Sagrada Familia. Entonces la Sagrada Familia va aquí y, eh, les voy a contar por qué no tiene la misma cantidad de cuentitas. Porque, yéndonos al contexto de los dolientes, número uno, que a veces no quieren rezar si son creyentes. Y número dos, los que no son creyentes, los que esto es la primera oportunidad de conectarse con la fe, que yo les diga que se recen esto de buenas a primeras, va a haber un rechazo, porque ya lo sé, porque ya lo he intentado. Hay unos que sí, hay unos que no, pero yo quiero que pueda ser algo efectivo, que la gente, cuando empiece a rezarlo, pueda terminarlo y se sienten de que sí pude con esto. Esto de la fe, de la religión, no es algo que es más allá. De que, y que no calzo con esto. Entonces empecé a preguntar a diferentes personas, devotas y no devotas, ciertas cosas, ¿no? Y empecé a darme cuenta en sus respuestas y dije, yo no quiero que la gente rece, que empiece rezando muy concentrada y muy consciente y que después se disperse la mente, sino que nos podamos mantener allí, rezando como nuestra madre pidió, rezar con el corazón. Y ya yo tenía una prédica que di hace un tiempo atrás acerca de rezar con el corazón, que la di justamente para el grupito de Rosario. Em, y la saqué, está en este mismo cuaderno, de hecho, aquí los tengo separados. Em, y hablaba de qué es eso de rezar con el corazón. Y dije, vamos a hacerlo sencillo. Mi mente ingeniera siempre nuevamente buscando un proceso de que pueda ser efectivo. Y vamos a poner 3 Ave Marías. No vamos a poner 10. Vamos a poner 3. Porque también en cada misterio vamos a utilizar la metodología que yo había utilizado con, los que les comenté que, ponía el misterio, la reflexión, a qué nos invita en nuestra vida cotidiana y cuál es el fruto. Entonces, que pudieran mantener esa atención, que hoy mantener una concentración sostenida cuesta más y ahora todo es mucho más rápido y la gente tiene muchas cosas que hacer. Dije, vamos a hacerlo para que la gente pueda profundizar, número uno, puedan comprender, intelectualizar, aquí darle a la mente el contexto de ese misterio. Me costó mucho elegir cuál iba a ser porque un, es un misterio de los dolorosos, un misterio de los gozosos, un misterio de los luminosos y un misterio de los gloriosos. Entonces, tuve como muy, muy, eh, conectada en oración todo, un día completo, como que, Señor, ¿cuál? ¿Cuál pongo? Y
seleccionaba uno, lo desarrollaba, buscaba, si ya yo tenía el desarrollo de ese misterio de mi cuaderno, después me venían otras cosas para poner, porque está orientado a las personas que sufren, a los dolientes, a las personas en duelo. Y ha quedado un rosario preciosísimo. O sea, no tienen idea, cuando lo leí todo, lo terminé a la medianoche y después me dormía y decía, ay, me falta tal cosa. Me despertaba, prendía la computadora y seguía. Al día siguiente, o sea, me desperté, el día siguiente, es decir, ayer, me desperté con una emoción por ese trabajo terminado y realizado con tanto amor que yo pensé que nunca iba a volver a desempolvar este cuaderno y, y bueno, ahí se volvió a abrir y sigue dando fruto y ahorita lo estoy poniendo más en bonito. Digo terminado porque toda la parte del contenido ya está terminada y ahora pues estamos en todos esos detalles, que si el loguito, que si los colores y también va a tener una guía. Entonces escribí la guía, es una guía como esta que les había mostrado, va a ser una guía como esta. Entonces, así va a estar muy claro y es algo muy facilito de portar en la cartera, dentro de un cuaderno, de tenerlo en tu carro. Yo tengo una bolsa en mi copiloto llena de rosarios y muchas cosas de esto y si me para un policía o lo que sea, también le doy su rosario y siempre tengo, y siempre hay alguien que está dispuesto a recibirlo. Y siempre tengo las guías porque no todo el mundo sabe rezar rosario. Y me he encontrado con gente que cuando le doy el rosario me dicen, ay, esto me ha hecho recordar a mi abuelita que tanto amé. Ella rezaba rosario. Yo no sé nada de eso, pero yo me acuerdo que mi abuelita siempre tenía un rosario. Entonces he tenido encuentros divinos por la calle con la gente, justamente por promover el rezo del rosario. Pero rezarlo siempre con esa conciencia, con todos nuestros sentidos involucrados allí, no solamente nuestra mente, sino haciendo esos ejercicios para abrir el corazón, para que nuestra oración no solamente salga de aquí y de aquí, sino que salga de aquí, que eso es algo que yo misma he batallado con eso, porque yo decía, si la Virgen mandó a rezar el rosario con el corazón, y hay veces que yo lo rezo todos los días por cumplimiento, cumplo y miento, porque sí, lo hago para terminarlo, ay, sí, me están viendo, pero como si ellos no supieran realmente cuál es mi verdadera intención de que lo quiero terminar para irme a hacer algo. Eh, a veces. Entonces yo dije, no, ese rosario no me cuenta. Cuando yo llegué arriba, no me cuenta porque lo hice desde el apuro, desde la obligación, desde el compromiso, desde el cumplimiento. Y yo no quiero que sea así. Yo quiero que esta sea una práctica en mi vida consciente. Ahora hay tantas cosas que hablan del consciente, consciente y cómo también podemos traer a la iglesia ese tema consciente, que en nuestra iglesia doméstica podemos ser conscientes en todas nuestras prácticas religiosas, no solamente como un hábito que no lleva ese corazón puesto, nada más esa repetición. Entonces, ese es el nuevo proyecto que tengo, Rosario para Duelo. Estoy sumamente emocionada de poder llevarle a mis dolientes y a los dolientes de todo el mundo esta práctica para que puedan conectarse, iniciarse. Probablemente ustedes que son más de medio millón de rezadores y rezadoras de todo el mundo, dicen, ay, pero o sea, es algo muy pequeño. Probablemente no sea para ustedes, porque ustedes ya tienen inculcado esta práctica más desarrollada. Esto es más que nada para un ser humano que sufre, que está pasando por un duelo, por una pérdida que le duele y que acepta que la fe ilumine su duelo, que quiere hacer germinar esa fe, por más chiquita que sea, pero recordando siempre la palabra del granito de mostaza. Entonces nosotros ponemos nuestra fe, aunque sea pequeña,
y le entregamos a Dios. Hice una oración de entrega en la parte del ofrecimiento, porque en el ofrecimiento poner una oración que entregue tu dolor, porque eso es lo que tiene el doliente para dar. En ese momento, ¿qué te puede ofrecer esa persona? Te puede ofrecer su dolor. Está en ese momento de vulnerabilidad, de debilidad. ¿Qué le puedes dar a Dios? Entregarle tu dolor. Y eso va a la práctica que yo hice cuando sentí internamente que mi hijo había fallecido. Me agarré ese rosario y le entregué mi debilidad, mi pequeñez. Le dije, yo no puedo con esto, te lo entrego. Que de hecho cuando yo llegaba después a donde el doctor, le dije, mi bebé no está, mi doctor, no, 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 acuérdese que ya la chequeamos hace unos pocos días y todo está bien. Mire, tengo muchas mujeres que atender, como que no tengo tiempo para usted, usted está bien. Y yo le decía, doctor, vamos, vamos. Y me dijo, mira, todas las mujeres que tengo, te voy a hacer pasar ya porque vamos a salir rápido de esto. Yo me quedé calladita porque ya me estaban haciendo pasar, pero yo sabía que eso no iba a ser rápido, porque yo sabía a lo que iba. Que mi esposo estaba muy dudando porque él me veía con mucha certeza, pero a la vez su mente no quería aceptar, y su corazón sobre todo, que eso que yo estaba diciendo pudiera ser verdad. Y cuando entramos al consultorio, ahí vimos que efectivamente ya no había latido. Tuvimos que proceder a hacer una cesárea de emergencia, ¿no? Em, Así que eso es lo que tengo para compartir, el poder del rosario que sostiene, y no solamente en los momentos de dolor, sino también qué rico es rezar en esos momentos de alegría, unos misterios de gozo. De hecho, en el grupito de rosario que tenemos, antes rezábamos, o sea, los días se iban intercambiando para rezar todos los misterios del rosario. O sea, que a veces nos reuníamos lunes, a veces martes, miércoles, jueves y así. Después había gente que llegaba un martes a mi casa porque la vez anterior había sido martes y yo le dije, no, el rosario no es hoy, es mañana. Entonces me di cuenta que eh, podía confundir a ciertas personas y dije, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo todos los lunes y lo que vamos a hacer es rotarlos, en vez de rotar los días, rotar los misterios. Siempre los lunes rotamos los misterios. Y hoy día lo hacemos diferente, ¿no? Después de esa prédica de rezar con el corazón, les dije, ¿qué les parece si cambiamos nuestra metodología y que el día que nos encontremos, que son los lunes, el día se ha mantenido, eh, nos preguntemos en la reunión es de Zoom, ¿cómo nos sentimos hoy? Hoy nos sentimos de gozo, nos sentimos de dolor. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? Y desde allí rezamos. Y es increíble, pero casi siempre o tenemos una mayoría o a veces tenemos votos unánimes. Luz, necesitamos luz. Vamos a rezar los luminosos. O sea, nos reímos todas como el espíritu sopla. Hay muchas de ellas que no se conocen ni en persona, pero cómo el espíritu sopla y cómo nos damos cuenta que de diferentes partes del mundo hay veces que necesitamos lo mismo. Y si hay veces que no es como en un modo unánime, siempre hay una mayoría, ¿no? Entonces rezamos el rosario de ese modo y hace que podamos hacerlo de una manera más consciente. Nuevamente vamos a ese punto, desde la conciencia, desde el cómo me siento y cómo poner en Mamá María esos sentimientos y que ella se encargue. Y que ella realmente se encarga porque se encarga. Tengo muchos testimonios que aquí pues puedo estar eternamente hablando. Yo tengo como siempre digo que, ok, ¿de qué quieres que te hable? De testimonios laborales, testimonios de hijos, de familia, o sea, ¿de qué quieres? Tengo un acordeón de testimonios en donde, nuevamente digo, Dios se ha manifestado con su eterna y hermosa misericordia infinita que no se acaba y nos recuerda siempre que somos hijas amadas por Él. Él nos creó, todo lo que hacemos debe ser
para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación, y no hay nada más que nos dé ese gozo interior, esa plenitud que siempre está buscando el ser humano. Ay, la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad realmente es encontrar la voluntad de Dios para mi vida. Sí, en esas distintas etapas de nuestra vida, porque nos vamos moviendo, vamos cambiando y siempre hay una voluntad de Dios ahí, un camino que debemos seguir. Estar pegados de la oración, de la escucha atenta, de la lectura de su palabra, siempre nos va a iluminar el camino de ve por aquí, no vayas por acá. Entonces es tener esa intimidad con Él, esa, esa relación íntima, íntima, de que, y esa certeza de que cada rezo es escuchado, es valorado y es contestado. Y simplemente para terminar, les quiero compartir que estoy a la orden para lo que necesiten en materia de duelos, de rezos, de prédicas. Yo amo esto y realmente no hay nada más que me dé esa alegría. Cuando yo me estaba listando hoy para esto, es como que este es mi trabajo soñado. Eh, Poder estar hablando de las maravillas que Dios ha hecho en mí y hacen otros, que yo puedo ser testigo de que es así, de que Jesús está vivo en mí, en ti, en nosotros y se mueve aquí. Así que con eso quisiera terminar para no ya llevarme la hora completa, porque si no aquí no paro de hablar y agradecer el espacio y les mando un fuerte abrazo.